Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las 5 de las 7, el programa donde todos los días comentamos las 5 noticias más relevantes de la jornada. ¿Qué tal, Viviana? Buenas noches. Todo bien, como siempre. ¿Tú también? Qué bueno, sí. Bien, nuestros invitados el día de hoy son los congresistas Carlos Bruce, de Concertación Parlamentaria, y la congresista Cecilia Chacón, de Fuerza 2011. Con ellos vamos entonces a proceder primero a conocer cuáles son las 5 informaciones que comentaremos hoy. La primera información: ante la inminencia de su censura por parte de una mayoría de los congresistas de oposición, los ministros de Defensa y del Interior, Alberto Otárola y Daniel Lozada, presentaron su renuncia ante la vicepresidenta Marisol Espinosa, encargada del despacho presidencial. La segunda, la lideresa del Partido Popular, Flores, opinó que, si bien la recomposición del gabinete es necesaria, Óscar Valdés debería continuar como presidente del Consejo de Ministros. Al actual jefe del gabinete hay que fortalecerlo en su tarea de orden, señaló. La tercera información: nueva encuesta de Datum a nivel nacional revela que el 62% de la población cree que Sendero está ganando en el BRAE. También la aprobación presidencial, sin embargo, solo bajó 2 puntos en el último mes y alcanza todavía un significativo 55%. La cuarta, anunciado mensaje presidencial por fiestas patrias desde Huancayo, no es bien recibido por la oposición. Hacer una tremenda parafernalia cuando lo constitucional es dar el mensaje en el Parlamento no conduce a nada, afirmó el legislador fujimorista Alejandro Aguilar. Y la quinta información: plantean en Inglaterra la posibilidad de que Jack el Destripador haya sido en realidad una mujer. Diversos indicios han llevado al investigador John Morris a señalar a Lizzie Williams como la presunta autora de los sangrientos crímenes ocurridos en Londres hace 124 años. Bien, y nuestra primera información es la renuncia de los ministros del Interior y de Defensa. Hoy fue anunciada esta y pues era probablemente una crónica ya anunciada de renuncias que se venía a venir. Sin embargo, si podemos analizar lo sucedido en las últimas horas o días de cómo se ha desarrollado esta, se hablaba incluso de que el Ejecutivo estaba viendo la posibilidad de ver cómo lo salvaba de la censura, que se estaba negociando políticamente con las diferentes bancadas para ver si de repente incluso el ministro Lozada sí renunciaba, pero se mantenía en el cargo al ministro Otárola, al ministro de Defensa. Esta situación nos las pueden contar de repente, por ejemplo, lo que sucedió hoy en el Pleno, cuando el Pleno del Congreso estaba reunido y fueron llamados los diferentes portavoces para conversarles. Sí, cómo no. Sí, en efecto, aquí de lo que se ha tratado es de una lectura equivocada que ha tenido el Ejecutivo desde el inicio de este proceso, de creer de que esta moción de censura que se activó en el Congreso era algo que no tenía mucha significación o que se podía desbaratar, cuando habían 5 o 6 bancadas que lo estaban apoyando, y además era el clamor de la gente. Cuando ustedes abrían la señal a escuchar opiniones del público, la gente percibía, como la encuesta ahora lo demuestra, que estábamos perdiendo la lucha contra el BRAE. Este error de lectura lo llevó a prolongar innecesariamente este conflicto, pues ustedes saben que en el ordenamiento democrático que tenemos es como un sistema eléctrico donde tenemos fusibles que se llaman ministros. Entonces, cuando hay un cortocircuito, la corriente se corta en el ministro. El ministro es el que tiene que cambiarse para que la corriente no siga quemando ni al primer ministro ni al presidente. Pero si el primer ministro decide meter la mano ahí donde está pasando la chispa, le va a pasar corriente también a él. Entonces, ahí se demoraron en hacer el cambio. Ante esto, la oposición continuó con este proceso. El oficialismo torpemente hablaba de hacer sesiones Día de la Madre, el sábado de la tarde, cosas que eran pues traían los pelos, y sabían que hoy al inicio de sesión íbamos a pedir como cuestión previa que se vea hoy. Se estaba, digamos que el Ejecutivo estaba evaluando la cantidad de votos que podría contarse con las... Han estado haciendo cubileteos para lograr cambiar la opinión de algunos congresistas y que de esa manera se pueda desbaratar o perder votos para esta moción de censura. ¿Esta demora ha dañado más al gabinete Valdés? Ha dañado más al gobierno, ¿no? Y claro, de paso al mismo primer ministro Valdés, una moción de censura que no estaba dirigida para él, no está dirigido contra él.
él innecesariamente se ha metido la mano ahí donde pasaba corriente cuando no era necesario que lo hiciera. Y hoy día, efectivamente, la sesión empezó un poco con las justas. Extrañamente, la bancada oficialista demoró en llegar al pleno. Algunos congresistas, como Cecilia Chacón, alertó que podía haber la posibilidad de que hagan una control de asistencia muy rápido y se levantara la sesión porque no había quórum. Y la oposición fue temprano al pleno. Para hacer quórum. Cuando el presidente del Congreso vio que había quórum, tuvo que bajar el oficialismo y iniciar la sesión. Se inició la sesión, se pidió que sea moción de censura, y ahí el presidente del Congreso pidió a la Junta de Portavoces una reunión. Y en la Junta de Portavoces, después de una larga espera, él comunicó que se estaba manejando dentro del gobierno, entre los cuales estaba la posibilidad de que estos dos ministros presentaran sus renuncias irrevocables en los próximos minutos, y que si eso se producía era innecesario que continuara esta confrontación en el pleno, porque ya el pleno efectivamente empezó y ya el oficialismo le decía golpista a la oposición, las cosas que siempre ocurren en un debate acalorado en el pleno, ¿no? Cecilia, a tu entender, ¿cuál ha sido la razón que ha llevado al gobierno a extender esta agonía innecesariamente? Porque si contaran como contaran los votos, al final le salía la cuenta mal. ¿Es solamente la voluntad de no encajar una derrota política? ¿Les daba lo mismo Lozada que Otárola? ¿O había una razón ulterior? Bueno, en realidad lo que pasa es que las experiencias pasadas les han demostrado que de alguna manera, mientras más alargaban el tema, la cosa se iba enfriando y podían lograr su objetivo. Lo hemos visto, por ejemplo, en la ocasión que se presentó una moción en contra del mismo presidente del Congreso por el tema de los gestores. Al final, el autor del pedido de censura terminó retirando su firma y quedó en nada. Luego, hace menos de 2 semanas, igualmente los firmantes de la moción de interpelación contra el canciller por el tema de la fragata inglesa, que también despertó, la verdad, muchas dudas acerca de su capacidad, además de otros temas anteriores en Cancillería, también dilataron el tema, van conversando aquí, van conversando allá, empiezan a decir que no es el momento ideal, tratan de hacer sentir a la oposición culpable, porque según ellos no la persona, quieren matar al mensajero. O sea, no era el culpable el canciller por sus malas decisiones, sino la oposición era culpable porque iba a afectar el tema de la Haya. Entonces, quienes hablaron en rojo terminaron votando en verde y salvaron al canciller de la interpelación. Entonces ya han habido experiencias anteriores que les han demostrado que lo pueden hacer. Es decir, hasta hoy día por la mañana, ¿crees tú que guardaban todavía esperanzas sí. de que yo creo por lo menos el 50% lo iban a... Sí, porque lo han logrado en ocasiones anteriores, ¿no? Lo hemos visto, la experiencia nos lo dice, las lecturas anteriores nos lo han dicho, y yo creo que, primeramente, la falta de capacidad para entender que este era un problema realmente enorme, donde la población no solo se siente indignada por las malas decisiones que se han tomado, sino hay un sentimiento de inseguridad muy grande, y empeorado además porque el presidente de la República, en vez de tomar una decisión o dejar la cosa lista antes de irse, se va a trotar por el mundo, y sabe Dios qué es lo que va a un trotamundos, literalmente hablando. Entonces nos deja pues con conflictos, no solamente de tema de terrorismo en el BRAE, sino unos conflictos sociales terribles que se están desbordando, y la población realmente tiene la sensación, no solo los políticos, de que no hay rumbo, de que no hay nadie que esté manejando, nadie que esté delante del timón. Una curiosidad que me puedes responder brevísimamente. Uno de los votos que estaba en duda era el de Marta Chávez, porque ella anunció que no iba a votar a favor de la censura, y además dijo que no existía un acuerdo de bancada en el fujimorismo a propósito del tema. ¿Es cierto lo que ella estaba diciendo? ¿Se tomó un acuerdo después? ¿Se contaba con el voto de Marta Chávez? El tema es que Marta estuvo fuera unos días, ¿no? Y definitivamente Marta tiene tenido una opinión bastante fuerte y escuchada y respetada, no pero solamente el acuerdo, dentro, no existía el acuerdo. Claro, ¿Desde antes? Sí, dentro de la bancada, no. Nosotros no utilizamos el Twitter para comunicar nuestras decisiones. Twitter ya es bastante antiguo, no adelante 6 años. En realidad había, sí, y lo pueden ustedes ver en todas las declaraciones de los diferentes
de la bancada, pero además ella ha dicho algo muy importante que tiene mucho peso, a pesar de su posición y a pesar de lo que dijo, ella claramente demostró una vez más la disciplina dentro del partido fujimorista. Si es que hubiera este acuerdo, que lleguemos o que se hable al respecto, yo acataré la decisión de la mayoría de la bancada, y eso hizo. El día de hoy estuvo dispuesta al voto y efectivamente íbamos a tener, como lo manifesté como portavoz de la bancada, los 37 votos de la bancada fujimorista, demostrando una vez más que nosotros no cambiamos de rumbo en el camino. ¿Cuál es el perfil, muy brevemente, porque tenemos que ir a la pausa, pero cuál es el perfil que consideran ustedes que debe ser las personas que asuman estas posiciones políticas? Bueno, de ninguna manera un oficial ni de las Fuerzas Armadas ni de la policía, ni en retiro tampoco, en actividad, y menos en retiro. Yo prefiero efectivamente un civil. ¿Por qué? Porque imagínate, si volviera a ocurrir un escenario como este, bueno, el civil se va a su casa. Si fuera un oficial en actividad, empiezas a manosear el escalafón militar de una manera que no conviene que los militares entren en este debate político. Por eso que un liderazgo civil en esos ministerios es lo ideal. Fíjate, ahora hay un recambio y las Fuerzas Armadas han salido de esto intocadas. O sea, nadie las ha manoseado ni en lo absoluto. Es un tema de liderazgo civil. ¿No parece de acuerdo? No. Yo discrepo con mucho respeto aquí con Carlos. Que la primera vez, además, y no, efectivamente. Ni será la última. Ni será la última. Yo creo que no, aquí no se trata de si eres civil o eres militar, es si eres capaz o no eres capaz. Hemos visto que hay civiles que son incapaces para el cargo, lo acabamos de ver, y hay militares que pueden ser también muy capaces, como también ha sucedido en otros momentos. Por lo tanto, el militar es muy disciplinado. Si es que nombran a un militar en actividad o un militar en retiro, pero el tema que le preocupa, el escalafón, simplemente el militar, una vez que deja un ministerio, simplemente se va al retiro. No hay ningún problema. Y obviamente no van a nombrar un comandante, ¿no? Normalmente es un general ya en sus últimos años, un hombre con experiencia que ayudar muchísimo. Yo creo que indistintamente si es civil o si es militar, y lo que se quiere es que sea una persona capaz, que sepa realmente liderar las políticas de Estado. Pero a mí lo que me preocupa más que quién va a ser el ministro son las decisiones que va a tomar el presidente. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Él es el que debe de establecer las políticas que debe de seguir los ministros y las Fuerzas Armadas, y hasta ahora estamos esperando. De hecho, vamos a comentar esa situación en la siguiente información, que está también relacionada a de la que acabamos de conversar. Pero ya volvemos en un momento, una pausa, regresamos de inmediato. Bien, ya estamos de regreso aquí en las 5 de las 7, hoy día con nuestros invitados, la congresista por Fuerza 2011, Cecilia Chacón, y el congresista de Concertación Parlamentaria, Carlos Brus. Nos corresponde ahora abordar el segundo tema, que tiene que ver con la declaración de Lourdes Flores, en el sentido de que, si bien convenía cambiar de gabinete, al presidente del Consejo de Ministros hay que dejarlo donde está y más bien fortalecerlo. Pero antes de desarrollar esa información con ustedes, queremos comentar o sencillamente dar a conocer un comunicado que nos ha llegado de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el que anuncian que ya se aprobó el segundo tramo del aumento, y así es oficial, el segundo tramo del aumento de la remuneración mínima vital, es decir, de 675 a 750 soles, y que eso va a hacerse efectivo a partir del 1 de junio. No se vaya a pensar que la coincidencia con el hecho de que hoy día han caído 2 ministros tiene alguna causalidad política. No, para nada. Cualquier casualidad. ¿Ustedes tienen suspicacias de ese orden, no? ¿Qué va a haber coincidencia en absoluto? No. En política no hay coincidencias. No hay que ser ingenuos, decía Además. Alan García. Bien, entonces, divulgada esta información, volvemos a lo que nos concernía, que es esta opinión de Lourdes Flores. Hay que aclarar que su opinión fue emitida, digamos, antes de que se hiciera efectiva, digamos, la renuncia de los 2 ministros, pero ya era evidente que por un camino o por el otro, los 2 iban a pasar a mejor vida. De manera que su opinión sigue teniendo vigencia. ¿Ustedes comparten
vamos a preguntarle primero ahora al congresista Carlos Gruz, la idea de que es importante que permanezca Valdés como primer ministro. ¿Se hace una reflexión sobre el dedo en el enchufe? Sí. Hace un momento. Todo este proceso de censura no estaba dirigido al ministro Valdés, estaba dirigido a dos ministros específicos. Y él se metió. Y él, creo que equivocadamente, en vez de dejar que el circuito eléctrico funcione y que los fusibles se quemen o deben quemarse, él ha metido la mano al enchufe y le ha pasado corriente, ¿no? Se ha acercado demasiado con frases como que he puesto mi cargo a disposición, como que yo respaldo a mis ministros, dando esa impresión como que si quisiera inmolar con ellos cuando la censura no es contra él. Nosotros personalmente creemos que el ministro Valdés ha tenido, por ejemplo, buen manejo en el tema de Conga, ¿no? Un tema difícil, complicado, que parecía un problema nacional y así lo querían poner, y ahora se ha reducido a un tema regional y dentro de la región a 2 o 3 provincias. Así que es un tema que ha bajado mucho gracias a su buen manejo. Y él tiene una buena visión de llevar al Estado, al BRAE, de manera multisectorial. Así es que nosotros esperamos mucho más del ministro Valdés. Creemos que tiene mucho más que dar en el cargo. Su gabinete está muy lejos de estar agotado. Hay que hacer unos recambios, hay que... ¿Algunos adicionales a los que ya se han dado idea? No, yo creo que ya lo que se ha dado, ahí tiene para trabajar un poco de electricidad y cambiar esos dos fusibles y seguir con el circuito andando. Coincido con Lourdes Flores en que el ministro Valdés debe continuar el cargo y esperamos mucho más de él. Cecilia, ¿tú compartes esa opinión? Ahora sí coincides con el congresista. En casi todo. Efectivamente creo que los ojos no estaban puestos en él. Él ha hecho que los ojos se vuelvan a él cuando puso su cargo a disposición. Creo que en una actitud más bien, de alguna manera, de decir a aquellos que no estamos en desacuerdo, justamente como ha dicho Carlos, en el trabajo que está realizando, lo pensemos 2 veces, ¿no? Como para decir, bueno, entonces si él se va, entonces mejor los dejamos porque no queremos que él se vaya. La verdad que esa es responsabilidad del Ejecutivo. Si el señor Valdés sale o no sale del gabinete, es decisión única y exclusiva o del presidente o que él presente su renuncia. Creo que más bien muchos dentro de su propia bancada estarían bastante contentos. En el caso del fujimorismo, nosotros creemos que él ha hecho un buen trabajo y que puede seguir haciendo un buen trabajo, pero tampoco significa pues que nosotros vamos a decir, entonces salvamos a estos ministros para que él no se vaya. No nos da para tanto, ¿no? En realidad. Y la verdad que más bien le estaría haciendo un gran favor a muchos de su propia bancada. Los detractores. Sí. Que lo querrían ver al igual que los 2 ministros que acaban de salir acompañándolos a sus cuarteles de invierno, ¿no? Conversaba más temprano en la edición del Noticiero de la Tarde con Juan Cheput, ex congresista de las filas de Perú Posible, y él mencionaba que para su modo de ver, a diferencia de lo que opinan ustedes y Lourdes Flores, sí debía renunciar al cargo de primer ministro. ¿Por qué? Porque considera que hay un problema de conducción política que él encabeza. No hay diálogo, no hay relación adecuada con las bancadas, entre el Ejecutivo y con las diferentes bancadas. No hay incluso un diálogo entre la bancada oficialista y el Ejecutivo. No tiene un liderazgo a nivel de acercamiento con las diferentes gremios sindicales. No cree en el diálogo, sino en la imposición. Y entonces se trata de la solución de hoy, de la renuncia de los 2 ministros, es solamente un balón de oxígeno para un enfermo moribundo, un gabinete moribundo. Solo para aclarar que Juan Cheput nunca ha sido congresista porque me ha gozado del voto popular. Bien. Bueno, en realidad yo creo... Lo dice con cierta complacencia. Bueno, en realidad yo creo que... más allá de si con censura o con renuncia, yo no creo que el premier Valdés, nos guste o no nos guste, dure mucho tiempo más, porque obviamente ha venido siendo golpeado por su propia bancada, todo el tiempo le están dando y eso obviamente no ayuda al tema. En segundo lugar, el hecho de que él haya puesto su cargo a disposición y aún así estos ministros hayan salido y que haya dicho que no iban a salir y luego sí, nos gusta o no nos gusta aceptarlo, sí. Lo golpea, ¿no? Lo golpea, y no solo a él, también al presidente de la República. No nos olvidemos que el presidente de la República pudo haber solucionado este problema desde hace mucho tiempo, y de alguna manera quien pone al premier
y quien escoge el estilo de esa persona es el presidente de la República. Entonces, el presidente de la República ha dicho en todos los idiomas que él respalda a su ministro, él está feliz con el trabajo de su ministro, por lo tanto, el ministro Valdés de alguna manera está siguiendo los lineamientos que le da el presidente de la República. Entonces, más allá de eso, yo espero que no solamente en el caso de los dos ministros que van a entrar, los nuevos que entran, sino también él y todos los demás puedan recomponer el gabinete, ya sea dirigido por Valdés o por cualquier otra persona que no permita que estas cosas sucedan y sobre todo que no permitan pues que el velorio sea tan largo, porque al final el muerto ya está muerto y de todas maneras se va a tener que enterrar. Pero en esta información que es la que estamos analizando respecto a la renuncia específica del Premier, la posibilidad o no de su renuncia, ¿no hay un tema de ceguera política respecto, por ejemplo, a cómo se ha desarrollado toda esta situación con sus ministros apoyados por él, ¿no?, de Defensa y del Interior? El hecho de que, por ejemplo, hoy mismo estaba diciendo que era necesario que no proceda la censura cuando los ministros ya les habían presentado su carta de renuncia. Totalmente, por eso digo que está golpeado. Pero golpeado no implica necesariamente que tenga ceguera política para continuar la conducción del país, ¿no? Justamente está golpeado a consecuencia de su ceguera política, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que ha venido sucediendo, Premier no tiene visión política, entonces ¿qué está pasando? Y eso será decisión, por eso esperemos pues que venga de correr el presidente de la República para que tome las decisiones adecuadas, porque en realidad no se trata solamente del tema del BRAE, vuelvo a insistir, el país está sin rumbo, el SUTEP de huelga, el Poder Judicial de huelga, los mineros artesanales bloqueando las carreteras de casi todo el país. Por favor, ¿dónde estamos? Y nadie toma una decisión, nadie dice nada, nadie está actuando. Entonces lo que queremos es que el país vaya con un rumbo, se llame Valdés o no se llame Valdés, lo que queremos es que haya decisión política y que efectivamente el país vaya por ese rumbo, por esa política y no se esté avanzando y retrocediendo, porque esa es la peor señal que ya hemos visto que en los anteriores gobiernos, tanto el de Toledo como con el que se empezó, como de Alan García, te ponen 3 piedras en el camino y cambias totalmente toda tu política de Estado, y eso no debe ocurrir. Congresista Bruce, ¿usted también piensa que es tan inexorable la salida de el primer ministro, digamos, en el 28 de julio, o piensa quizás que algunos aciertos en otros territorios políticos, en otras materias, podrían extenderle la vida? Sí, no, yo no creo que el primer ministro esté herido de muerte. Ha salido chamuscado, sí, porque se acercó al fuego y bueno. Pero con picrato de butecín más o menos. Un poquito de envuelto, una cremita, creo que eso puede curar. Creo que además el presidente Humala en su entorno no es que tenga muchas piezas de recambio, ¿no? Entonces el primer ministro Valdés genera confianza en los sectores empresariales, se le ve una persona ejecutiva, parece capaz de manejar grupos multidisciplinarios, por tanto esperamos más de él. Creo que si es que recompone el gabinete, coge buenas personas para el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, que nos generan a todos la confianza que se había perdido en esta lucha contra el narcoterrorismo, y empiezan a haber logros en otros sectores, el primer ministro puede adquirir nuevos aires y continuar en esta tarea de liderar el gabinete. Hay otros ministros, sin embargo, que han sido cuestionados y que permanecen en el gabinete y a los que este escándalo les ha servido un poco como para alejar el fantasma de la renuncia o de la censura o lo que fuera. Me refiero al ministro de Justicia, con todo lo que ocurrió alrededor de Antauro Humala. Me refiero también al canciller, que ha sido mencionado hace un momento por la congresista Chacón, y eventualmente también a la ministra de Educación, después del incendio donde se descubrió que había equipo que tendría que haber sido, o mejor dicho, material didáctico que tendría que haber sido distribuido durante el periodo de vacaciones y que empezado el año escolar no lo había sido. ¿Qué va a pasar con esos ministros, o creen ustedes que no es momento de insistir con esos cambios y hay que esperar, digamos, a que el momento sea políticamente adecuado? Bueno, en realidad nosotros no queremos tampoco mellar la gobernabilidad del país. Nosotros hemos insistido en esta censura y en otras cuando hemos creído efectivamente que se deben dar cambios. Sin embargo, tampoco vamos a censurar a todos los ministros, porque efectivamente yo creo que estos 3 ministros han cometido errores y que esperemos que cuando hay un recambio se tomen las decisiones correctas. Sin embargo,
Creo que, y estoy de acuerdo en el hecho de que estos nuevos aires, estos últimos tiempos les han servido a ellos más bien para tomar un respiro y para que se olviden de esos errores cometidos. Entonces también llegan a julio, ¿no? Y si es que hay en julio un cambio, ya sea de premier, pero estoy segura que se cambiarán algunas fichas que creo que son muy necesarios esos cambios. Y además algunos ministros han enmendado, ¿no? Por ejemplo, el caso del ministro de Justicia, efectivamente, un tema muy complicado, y estar hablando del hermano del presidente, el hermano de tu jefe, es complicado, ¿no? Al final lo han puesto en la base naval, que el affair, digamos, terminó de una manera adecuada, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa para conocer los titulares de las 7:30 y regresamos en breve aquí a las 5. Ya estamos de regreso con las 5 de las 7. Es momento de tratar la tercera información. Nuestros invitados hoy son los congresistas Cecilia Chacón, de Fuerza 2011, y Carlos Brus, de Concertación Parlamentaria. Como mencionaba, la tercera información está relacionada a la última encuesta publicada por Datum. Vamos a analizar solo una parte de ella porque, por ejemplo, parte de ella estaba referida a la aprobación o no de los ministros, y ya sabemos que han sido desaprobados, o sea que no es necesario seguir reincidiendo en eso. Vamos a conocer entonces una de las preguntas para ustedes, y está referida, entiendo, a si es que la guerra aprueba o desaprueba la labor del presidente Ollanta-Humala. Ha descendido en 2 puntos porcentuales, del 57% al 55%, esto con relación al pasado mes, y desaprueba de 34 al 37%, 3 puntos porcentuales se ha incrementado la desaprobación del presidente. El siguiente cuadro sobre la aprobación de personalidades. Nadine Heredia sigue manteniendo un sólido 60% de aprobación. El premier Óscar Valdés lo aprueba, a diferencia de lo sucedido hoy en estos estudios, el 23% de la población. Daniela Pugataz, el presidente del Congreso, es aprobado por un 26% de los que han respondido a esta encuesta. Así es. Vamos con el siguiente. ¿Quién cree que está ganando la lucha en el BRAE? ¿Las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional o los terroristas de Sendero Luminoso? La respuesta en este caso es 62% de los encuestados, esta es una encuesta a nivel nacional, ojo, piensan que los terroristas de Sendero Luminoso son los que están ganando esa confrontación, y solo el 28% piensa que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, vale decir las fuerzas del orden, son quienes están ganando. Manejo de los conflictos sociales. ¿Cree usted que el gobierno está manejando en forma adecuada o en forma inadecuada los conflictos sociales que vienen ocurriendo en el país? Forma adecuada, 30%, forma inadecuada, 60% no sabe, no opina o no comenta de ese 10%. La ficha técnica, ahí está, es una encuesta, como habíamos dicho, de Datum a nivel nacional, 1.202 entrevistados, margen de error, más menos 2.9%, nivel de confianza 95%, y fue realizada entre el 4 y el 7 de mayo del 2012. Vale decir, entonces, todavía sí, ya estaba en pleno proceso el tema de la descomposición, digamos, que estaba generando políticamente la demora del licenciamiento de los ministros. Pero en fin, vamos a la noticia más saltante, creo yo, ¿no? Bueno, creemos nosotros, una de las respuestas importantes es la relacionada a si se está ganando o no la lucha contra el terrorismo. Claro. Hasta hace muy pocos meses, Sendero Luminoso para el grueso de la población pues había sido minimizado. Los políticos hablaban, o los especialistas incluso, de que había unos pequeños remanentes a los cuales ya no habría que darle mucha importancia. La captura de Artemio vuelve a traer a la discusión la presencia de Sendero Luminoso y la trayectoria. Ya se empieza a hablar de narcoterrorismo más claramente, ya no se habla solamente de Sendero Luminoso, se habla de que son facciones diferentes, la que opera en el BRAE, con la zona donde Artemio es capturado, y hoy por hoy, muy pocos meses después, hay un 62% de la población que considera que Sendero Luminoso está ganando la batalla. Bueno, lo que pasa es que han ocurrido hechos que golpean la retina de la gente, ¿no?
primero, estos secuestrados, ¿no? 30 y tantos, 36 me parece secuestrados. Sí. Primera vez que ocurre una cosa así, hasta nos lleva a pensar lo que pasó con el MRTA y la Embajada de Japón. Luego, el hecho de que regresan caminando, y el Estado manda 1.500 miembros de las fuerzas combinadas, y de pronto sale un terrorista en una conferencia de prensa enseñando como trofeo de guerra un helicóptero caído que nosotros ni sabíamos que se había caído, y cuando era el tipo más buscado por 1.500 comandos unificados, ¿no? Y ahí suelto hueso. Entonces eso impacta, ¿no? Yo me acuerdo que el día anterior Cecilia también estuvo conmigo hablando con el presidente Humala sobre el tema. El presidente Humala nos pidió por favor responsabilidad por un tema de Estado, y al día siguiente sale la noticia del terrorista y todos tuvimos que contenernos para no darle el gusto a este señor de una reacción en contra del Estado, pero provocaba, ¿no? Entonces a la gente eso le ha causado indignación, y ya después el oficial Astuquilga, que llega cojeando por sus propios medios, y por último, ya la cereza sobre la torta, el padre recogiendo el cadáver de su hijo, que solamente estaba a 300 metros de donde había caído, y 1.500 personas no podían encontrar el cadáver. Entonces es una recatafila de hechos que lleva a la gente a pensar de que no estamos ganando, obviamente, la lucha contra los narcoterroristas, ¿no? Cecilia. Bueno, hay una percepción. Yo creo que acá hay que saber diferenciar los responsables políticos, que el día de hoy han presentado su renuncia irrevocable ante la presión de la censura que era sí o sí del Congreso, y lo que significan nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. A ellos realmente todo el respeto, toda la admiración. Han sido muchos ya oficiales, suboficiales y personal de tropa que viene muriendo en las últimas semanas, donde efectivamente no ha habido ninguna decisión que evite estas muertes, y en algunos casos ha sido muertes irresponsables, porque no se puede mandar a combate a nadie sin que antes haya una planificación, sin que antes sepas quién es tu enemigo, sin que antes sepas efectivamente qué es lo que puede pasar, porque eso es mandar a la gente a ciegas, y esa no es responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, sino la responsabilidad política de los ministros, y tal vez también hay que hacer una investigación acerca de las personas que han establecido esas maniobras que han concluido en lo que muy bien ha resumido Carlos. Un grupo muy pequeño, el que está en el BRAE, de narcoterroristas, han demostrado que pueden desestabilizar a un país muy rápidamente. Es que yo no creo que sea un pequeño grupo. Esto me hace recordar cuando se decía que era un pequeño grupo de avijeros. Estamos regresando a la época de los 80. Creo que durante muchos años nosotros, sobre todo los fujimoristas, estuvimos diciendo que durante el gobierno de Toledo se tomaron medidas que ponían en peligro la pacificación del país. Lamentablemente, la realidad nos ha dado la razón. Muchas veces no se nos quería escuchar por mezquindad política. Ahora estamos, esos pequeños grupos que habían efectivamente en principios del 2000, ahora están de alguna manera están originando que la gente tenga la percepción de que están andando una guerra. Y no es solamente en el BRAE. Ustedes habrán visto las noticias, han ido a escuelas a tratar de secuestrar a adolescentes para adoctrinarlos. Están empezando a hacer pintas nuevamente en toda la zona de Oxapampa. Nuevamente todos esos presos que salieron gracias a que se derogó durante el gobierno de Toledo las leyes de beneficios penitenciarios y toda la ley antiterrorista, y por eso salieron por tropeles de las cárceles sentenciados, que no es lo mismo a terroristas arrepentidos. Entonces esa gente ha regresado a las aulas. Sigue adoctrinando, siguen en las universidades en estos momentos, ya no se llaman terroristas que adoctrinan, sino amautas, y les están contando la historia a su manera. Ahora ya no son enemigos de los campesinos, ahora son sus amigos, los contratan, y yo creo que no son narcoterroristas, ni siquiera todavía sabemos. Yo creo que son terroristas que utilizan al narcotráfico para su lucha ideológica, como antes también los utilizaban. Y también utilizaban, recordarán ustedes, los secuestros justamente para tener esos recursos. Entonces es lamentable que hayamos retrocedido, y ahora hay que ser todos un solo puño para luchar contra este terrible flagelo. El congresista Uruz ya no pertenece a Perú Posible, pero sí fue un ministro importante durante el toledismo, durante el gobierno de Alejandro Toledo, de manera que imagino que algo tendrá que decir a los
cargos que le han caído de... No, que lo defienda Cheput, que para eso gana un sueldo y para eso le paga Toledo. Pero le paga el Congreso. Le paga el Congreso. En la planilla de Toledo como es presidente. De manera que usted piensa que en efecto lo que está ocurriendo es consecuencia de algo que se hizo durante el gobierno del se cometió un error en en otorgar estos beneficios penitenciarios. Se argumentó que los terroristas tenían que tener una legislación equivalente a los delincuentes comunes, cosa que no es cierta, porque inclusive dentro de los delincuentes comunes, un violador constitucionario de niños tiene más peligrosidad que un carterista, pues, ¿no? Entonces a un violador de niños no les puede dar tantos beneficios como un carterista. O sea, no le puede dar beneficios. Así es. Entonces, igualmente los terroristas no deberían tener tantos beneficios, y fue un error justamente liberalizarles esa legislación. Y ahí es donde yo doy la razón. Más que eso, que vengan los empleados de Toledo que lo defiendan. Se levantaron todas las bases antisubversivas. Se dejó de darle presupuesto a las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que efectivamente, tal vez en algunos momentos, y eso la justicia lo ha establecido fehacientemente, hubieron personas que se aprovecharon de sus cargos, pero fueron personas. Los delitos penales, la responsabilidad penal es individual, no es de la institución, y ahí se cometió un gran error. Se trató de castigar por malos elementos a la institución, y eso fue terrible porque se melló la moral de toda nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional. En vez de llamarlos héroes como los estamos llamando ahora, los terminamos llamando asesinos, violadores de derechos humanos. El propio Estado jamás defendió en ningún juicio, por ejemplo, a los Chavín de Huántar, y en eso hay que reconocerlo. Ahora se les están fajando por defenderlos. ¿Quién es el responsable? Nunca se los defendió, y ahora pretendemos que ellos den nuevamente la vida por nosotros, y ellos dirán: y después de 20 años me van a meter preso y me llamarán asesino y violador de derechos humanos por estas ONGs que nunca que yo haya sabido de un militar, sino solo a terroristas. Bien, es momento de hacer una pausa. Lamentablemente tenemos que interrumpir la conversación, pero por supuesto vamos a regresar de inmediato. Bien, ya estamos de regreso una vez más aquí en las 5 de las 7, hoy día con nuestros invitados, la congresista Cecilia Chacón de Fuerza 2011 y el congresista Carlos Luz de Concertación Parlamentaria, y nos toca ahora pasar al cuarto tema, que es el que tiene relación con un anuncio hecho en realidad por la prensa o a través de la prensa, pero que parece que el presidente del Congreso ya se lo había comentado a algunos voceros de las distintas bancadas, a propósito de que este año el mensaje de Fiestas Patrias, el mensaje presidencial de Fiestas Patrias, sería pronunciado ni más ni menos que en Huancayo y el desfile en las Pampas de Junín. Esto ha generado reacciones, entre ellas la de la propia congresista acá presente Cecilia Chacón, y también la de Johnny Lescano y la de su colega de bancada Aguinaga. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes, tú Cecilia en particular, sobre este asunto que te ha llamado a indicar que esto de acá no sería conveniente? En realidad, la parada militar es potestad única y exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto la puede hacer donde mejor estime conveniente. En el caso de la parada militar, yo tengo una preocupación por la seguridad del personal militar y policial que se va a desplazar, ya que por lo que estamos viendo, y como además sucede siempre, en los desplazamientos es donde es más fácil atacar. Entonces yo ahí le pongo un foco para tomarlo en cuenta. ¿Y el mensaje presidencial? En el caso del mensaje presidencial, efectivamente la Constitución no establece que tiene que ser necesariamente dentro del Congreso, pero sí ante el Congreso, y por lo tanto tiene que haber quórum donde se dé. Yo creo que es necesario. Un discurso el 28 de julio que no fue en el Congreso. De repente. No, está claro. Hizo una parada militar, sí. En el 92, me parece que el discurso del 28 de julio, o el 93, a raíz de problemas con el terrorismo, lo hizo en un centro cívico, una cosa así. Me parece recordar. No recuerdo. Bueno, pero en Lima, que es mucho más fácil desplazarse. Sí, claro. Pero efectivamente, en este caso, no hay ningún tema de seguridad que yo conozca. Es más inseguro irse hasta allá, no porque sea Huancayo, que es una maravillosa ciudad. Junín es una región estupenda, sino cualquiera que sea esta la sede que se pueda decidir. Por lo tanto, tiene que haber quórum.
y habría que movilizar nuevamente, si bien es cierto no es lo mismo que en Ica, porque no estamos yendo a ofrecer cosas que no vamos a poder cumplir, como luego quedó demostrado, sino a escuchar el discurso presidencial. Ni a chocar no es, ni a chocar, o sea, una vez más vamos a ver en esta oportunidad quién termina hospitalizado, pero ojalá que ninguno, como fue mi caso en Ica. Pero en realidad yo creo que es innecesario, y yo he manifestado cuando me preguntan por cuál crees que es la razón para la que se quiera ir a Junín. Yo digo, bueno, de repente quiere tomarse una linda foto para subirla a su Twitter, ¿no? Porque en realidad yo no me explico cuál es la razón. Sí, podría irse, como te digo, además que es decisión única de él en la parada militar, pero el discurso presidencial, que haga el discurso presidencial en el Congreso y que luego se vaya a Junín, a Huancayo, a hacer la parada si es que eso es lo que él desea. Ahora, ¿no es también una forma simbólica de esto de cuando se habla de inclusión, ¿no? De incluir a todo el Perú, de incluir a todo el país, incluir a una zona como Junín, por ejemplo, que es forma parte de la zona del BRAE, convulsionada pues por estas acciones que hemos visto, incluso en Satí, pues donde se ha derribado el último helicóptero o que ha tenido un mal aterrizaje, donde se ha muerto el último soldado también, y se ha mencionado que habría una especial participación de batallones antisubversivos y de infantería que están acantonados en Junín. ¿No es importante también que la provincia sienta esta fuerza del Estado allí, que llegue el mensaje en forma directa? Efectivamente, es potestad del Ejecutivo hacer la parada militar donde mejor le parezca. Pero al margen de la potestad, digamos, la parte simbólica, la parte realista. Si es que hay las seguridades del caso y si es que no es complicado trasladarlo, yo no veo nada de malo donde hagan la parada militar. Pero el mensaje que el presidente tiene que dar a la nación, es decir, a todo el país, lo da ante el Congreso. Y el presidente no tiene ninguna potestad de citar al Congreso en Huancayo. ¿Le bastaría una mayoría simple? ¿Cómo se soluciona ese tipo de situación? Habría que hacer toda una votación dentro del Congreso, pero yo lo veo absolutamente inconveniente, un gasto innecesario, mover a 130 parlamentarios a una región solamente para escuchar el mensaje del presidente de la República en ese sitio. ¿Y cuyo costo tendría que asumirlo cada parlamentario o el Congreso? ¿No? Entonces, es plata de todos los peruanos para algo que no tiene ningún sentido. El presidente perfectamente puede dar su mensaje a la nación aquí en el país. El Congreso es un palacio bonito, está bien acondicionado, tiene aire acondicionado, luces, reflectores muy bonitos. No hay que hacer ningún gasto. Está muy cómodo, digamos. Está muy cerca del palacio, el presidente va caminando, inclusive no tiene que gastar en gasolina y nada. Da su mensaje y de ahí haga el despilfarro que quiera, pero el mensaje a la nación tiene que ser hecho en el Congreso. Yo quiero aclarar, yo quiero decir algo. Creo que el tema de 28 de julio, además de la comodidad, que en realidad, ahí sí también nuevamente voy a diferir con mi colega, nosotros los que somos representantes de provincia estamos acostumbrados a ir por carreteras que no son de las mejores y hospedarnos en el sitio que podamos y demás. O sea que eso no es el problema para mí. Yo creo que hay una tradición, ¿no? Que se ha venido respetando por todos estos años y que si la quiere romper tendría que dar un motivo concreto y real del por qué quiere hacerlo. Y no se puede hablar de inclusión social porque vas a dar un discurso a otro lugar. Inclusión social sería efectivamente poder fomentar la inversión privada en todo el país para que esos recursos sean utilizados en las poblaciones más necesitadas. Bien, tenemos que hacer ya el cambio de información y referirnos a la quinta porque nos quedan muy pocos minutos. Y la quinta información está referida al hecho de que hay un autor, John Morris, que ha publicado en este libro de Jack the Ripper sobre Jack el Destripador, de que probablemente pudo haber sido una mujer la destripadora, se dice así, Mario, por favor. Destripadora, una Jacqueline en lugar de un Jack, ¿no? Que habría asesinado a estas mujeres, estas prostitutas, allá por el año 1888. ¿Y cuáles son las razones que aduce? Se trataría de nada menos de Lizzie Williams, la esposa del principal sospechoso, de un médico, puesto que ella al parecer habría cometido una furia homicida porque era infértil. Entonces estas situaciones devienen en que, por ejemplo, le quitó a la hora de asesinar a sus víctimas dos de ellas, ¿no? El útero. El útero, las partes, ¿no? Exacto, reproductivas. Y además algunos detalles que mencionan, como por ejemplo que fueron encontrados 3 botones de mujer junto a uno de los cadáveres. Se encontró también artículos personales ordenados de manera femenina. No sabemos cuál ha sido la forma femenina que tenemos nosotras de ordenar las cosas, pero en fin, debe ser que los hombres no las ordenan, no tengo idea. Bueno, también que en la chimenea de una de las mujeres asesinadas se encontró ropa de mujer.
y que como siempre se creyó que era un hombre el que las había asesinado, pues estas pruebas, nuevas pistas no fueron tomadas en cuenta. Tú tienes, creo que, Mario, antes de proceder a la opinión de ellos, tu principal teoría. ¿No? A mí... Sí, nada, la sevicia puede ser femenina. Bueno, yo voy a ser muy breve en por esto, favor, sí. pero yo, por supuesto, y no me refiero a Cecilia, pero después de haber visto a varias congresistas mujeres muy aguerridas, nada me extrañaría, ¿no? Y no se trata de Cecilia, que es una chica tan fina, pero ¿qué cosa se puede descartar hoy en día, ¿no? Y Leo. Bueno, yo creo que puede ser, ¿no? Definitivamente. O sea, hemos visto, por ejemplo, en el caso de las terroristas, las mujeres han sido siempre las más sanguinarias, las que acostumbraban dar el tiro de gracia. Y así como creo que las mujeres tienen esa fortaleza increíble para ser madres y para proteger a su familia y a sus seres queridos, lamentablemente también en algunos casos hemos visto que han tenido una furia terrible para lo negativo. Entonces no creo tampoco que pueda ser mentira, y en esa época hasta que una mujer fuera asesina creo que no estaba dentro de sus mentes, por eso nunca se investigó. Bueno, con esta turbadora declaración de parte a cuidarse. Nos despedimos de nuestros invitados, les agradecemos, Cecilia Chacón, Carlos Brus, y pasamos brevemente a donde Guido Lombardi, que ya está en el estudio 2.